Hola y bienvenido a mi canal una vez más. Iniciamos el año 2023 lleno de metas, lleno de sueños, lleno de proyectos, llena de nuevas ideas y en esta ocasión quiero contarte cuál ha sido mi experiencia estando en los Estados Unidos. Bueno, para comenzar quiero contarte por qué he elegido Los Ángeles, California. Yo de pequeño siempre me ha gustado lo que es el cine, siempre me ha gustado esa ciudad por el tema de las playas que tiene, los edificios esos que tan característicos de las películas, más de algunos sabrá dónde queda esa ciudad, etc. Y a mí me fascinaba mucho eso. Y quiero también decirte de que este fue mi primer viaje, o sea, fuera de mi país. Y sin duda la experiencia es muy enriquecedora. Y antes de comenzar toda esta historia quiero recomendarte a ti que si tienes pensado un viaje o irte a vivir a otro país, hazlo y no lo pienses más, organízalo, etcétera. Pero hazlo sin miedo, no tengas temor a las comidas o al idioma. Y un consejo más, si te vas a ir a otro país, te aconsejo irte a vivir a otro país que no hablen tu idioma. ¿Por qué? Porque de esa forma tú te vas a pillar con situaciones en las cuales vas a poder madurar más, vas a tener mucho más conocimiento y te va a llenar de mucho enriquecimiento, sin duda alguna. Y bueno, volviendo al tema de por qué elegí Los Ángeles, es justamente por eso, porque es una ciudad que me gustaba mucho y que sin duda quería conocer. Y bueno, una vez llegué allá, se me presentó el primer problema, yo creo que muchos me entenderán, sobre todo la gente que ha viajado, que estaba perdido. O sea, imagínense meses organizando irme para allá, etcétera, y resulta de que llego allá al aeropuerto y el aeropuerto es gigantísimo, o sea, se mueren de lo gigante que es, en serio. Y, y nada, yo estaba buscando por internet, buscaba, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Dónde voy? Me salía que tenía que tomar un bus, que a todo esto es gratuito, que te dejan en el metro más cercano. Pero me salía que caminara hacia allá, iba para allá y después me salía en otro lado. Oh, y te juro que fue un momento de frustración. O sea, habré llegado a las 10 y tanto de la mañana y de ahí me fui recién a las 1 de la tarde. Para que te puedas hacer una idea, todo el tiempo que aparte que perdí fue un poco de la ignorancia y bueno, falta de experiencia y bueno, primer viaje. pero pero nada, o sea, finalmente lo encontré porque le pregunté a una persona que no hablaba justo español, así que ahí me ayudó un poco y me dijo, no, ahí tal y todo. Y después cuando subo me acuerdo haberle dicho al chofer, how much, así como preguntándole cuánto es, y me dice, no, así, y me dice, bueno, subí mi maleta, etcétera. Y el metro, bueno, a todo esto contarles que el metro de Los Ángeles, o sea, la ventaja es que es un metro en el cual uno llega casi a todos lados, o por lo menos los lugares más emblemáticos de Los Ángeles, como puede ser Hollywood, Santa Mónica, el Downtown, Long Beach, el mismo aeropuerto. Pero sí que es cierto que la desventaja es que el metro es muy asqueroso, de verdad, es muy asqueroso y muy lento. O sea, no me refiero lento en el transcurso, cuando uno ya se sube al metro, no, me refiero en el tiempo de espera. O sea, yo estuve ahí, habré estado unos 15 minutos más o menos. 15 minutos habré estado ahí, esperando un metro, no pasaba nunca. Oh. Y aparte, que tienen estas ventanas, bueno, que uno puede mirar transparente, mirar hacia afuera y todo, pero no tienen ventilación. Según ellos, sí tiene ventilación, pero con ventiladores ahí y todo, pero tan malo, o sea, y se nota el tiro que son muy viejos, que no tienen mantenimiento, nada, o sea. Ese yo diría que es algo que no me gustó en realidad, como para primer día, el primer viaje, el primer otro país, etc. No me gustó eso. Pero bueno, siguiendo con la historia, una vez llegué a donde me estaba quedando, tuve que hacer el check-in, todo eso. Y nada, después dije, bueno, ya está, tengo que recorrer. Y miro por la ventana y resulta que se veía... no, porque yo me estaba hospedando cerca de Hollywood, entre Hollywood y el downtown de Los Ángeles, el centro. Así que tenía unas muy buenas vistas hacia la ciudad, por así decirlo. Y era muy espectacular porque yo lo había visto en, no sé, en Terremoto de la Falla de San Andrés, GTA V,
no sé, Rápido y Furioso, fue en muchas películas que yo he visto que salían justo esos edificios y quedé así como, wow, así, increíble, así. Y nada, después quise descansar un poquito, luego fui a recorrer y tal, pero quiero contarte que hay procesos cuando uno se va a otro país. Por ejemplo, algo que me pasó a mí en lo personal, yo contándote mi propia experiencia, mi visión, es que al principio todo era como muy bonito, wow, así como lo que te he contado, wow, las películas se grabaron acá, la ciudad, mira la gente, etcétera, el idioma, todo muy, muy hermoso y todo, pero al cabo de un tiempo, no sé exactamente cuánto tiempo, porque eso yo creo que varía en cada persona. De repente a uno les puede dar en 2 semanas, a otros que son mucho más complicados en un par de días, a otros tal vez en meses, pero, pero bueno, bajo mi experiencia fue al cabo de unas 2 semanas, más o menos, 2 o 3 semanas, que empecé como ya a preguntarme qué hacía ahí. Y en serio, o sea, tú dirás, wow, pero ¿qué está hablando? No, es que déjame contarte. Como te decía, uno al principio ve todo lindo, pero después al cabo de un tiempo vas echando un poco de menos lo que es las comidas de tu país, los mismos precios, porque se te va acabando el dinero, te vas teniendo complicaciones muchas veces con el idioma, y de repente se te presentan situaciones que tú no tendrías que por qué estar viviendo en tu país, ¿me entiendes? No sé si me puedo explicar bien, pero el hecho de irte a otro país, tú solo te expones a vivir situaciones que no debieses de vivir normalmente estando en tu país. Por ejemplo, el del verte solo, no sé, el de no poder llamar a tus padres para que te manden dinero, por ejemplo, o el mismo transporte, la comunicación. En muchas ocasiones yo sí me sentí muy frustrado por no poder comunicarme con la gente, pero bueno, gracias a Dios, justo en Los Ángeles resulta que es una de las ciudades con muchos inmigrantes, de hecho, pero lo que me gustó también es que al lugar que iba, lugar que siempre había alguien, pero que siempre había alguien que hablaba español, en serio, siempre, 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 siempre. O sea, yo llegaba, excuse me, do you speak Spanish? Ah, ya, ya, ok. Y ahí me hablaban en español y yo todo así, bien, bien. Y eso no se me complicó en realidad, porque casi todos los lugares que fui, a excepción de a un par, todos hablaban español. Así que eso es muy bueno. Y bueno, y en ese asunto también me fui al centro, pero el centro resulta que no era nada como yo lo veía en Instagram o mismo YouTube. No, el centro es asqueroso, hay mucho de esto, gente sin hogar, vagabundos por todos lados, olor como orina. Es bastante sucio, de hecho, no me gustó para nada el centro, porque aparte hay lugares que son como muy callejones así como súper extraños, así, un poco peligrosos, sobre todo si andan de noche. Pero fuera de esa zona, una de las zonas que más me gustaron, y yo creo que para muchos, la gente que conoce Los Ángeles o gente que quiere ir para allá, me puede compartir la misma opinión, es que me gustó mucho Santa Mónica. Santa Mónica, Venice, increíble, muy hermoso. Las playas no pillé casi nada de basura, en realidad nada. Sí, me habré pillado una botella por ahí, pero nada, así súper limpio. La gente muy amable. Y para qué hablar de estar allá en Santa Mónica, en un lugar tan emblemático de Los Ángeles y como Estados Unidos, que para qué está además de mencionar que han salido miles de películas y un lugar muy muy turístico en realidad. Esa vez que fui estaba lleno, me subí al Pacific Park y nada, muy hermoso, bellísimo. Y lo visité de noche y de día, pero ambas experiencias muy, muy buenas. Porque el clima ya es muy rico el clima. O sea, no, de repente hace calor, pero al cabo de que va pasando el día, ese calor va un poquito reduciendo, pero no al grado de hacer frío. Yo nunca sentí frío estando allá, nunca en realidad, nunca, nunca, nunca. Sí hubieron ocasiones que sí sentí mucha calor, pero la gran mayoría de las veces sentí un calor tibio, tibio, no frío ni tanta calor, ¿entiendes? Diferente para la otra costa, lo que es Nueva York o lo que es Miami, eso ya el clima siempre es más nublado o más de lluvia. Por lo menos Los Ángeles no era así. Pero
Otra cosa que me gustó es que la ciudad es muy entretenida, o sea, siempre tiene algo que hacer. Y si ya conociste ese lugar, tiene otro lugar que conocer. Tuve la oportunidad de poder conocer la casa esta de Toretto, conocí Hollywood, Beverly Hills y muchas zonas de Los Ángeles que son la gran mayoría gratuitas. Por ejemplo, ir a casas de famosos, ir a casas que salieron en películas, o visitar Hollywood o Santa Mónica, son gratis, o sea, a excepción de lo que tú gastas en tu comida o lo que gastas en transporte, pero eso como en cualquier país en realidad, cualquier ciudad. Pero mi experiencia básicamente la puedo resumir en yo diría, en riqueza. Sí, me enriquecí mucho el ir para allá, el estar allá todo el tiempo que estuve. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir, se me presentaron muchas situaciones en las cuales yo no me esperaba, en las cuales muchas me sentí frustrado, me preguntaba muchas veces, wow, ¿qué hago aquí? ¿Por qué allá tengo a mis amigos, está mi familia? Qué sé yo, echo de menos la comida, pero eso te dura un tiempo y aunque no lo parezca, esas son las situaciones en las cuales mucha gente renuncia y a la casa y se devuelven a su país. Pero tú tienes que ser fuerte en esos casos, tienes que ser fuerte, ser inteligente y de hecho yo cuando el día que me tocó regresarme, recuerdo haberme puesto a llorar como un niño. Porque realmente no quería devolver, me bajó todo eso, wow, estoy aquí, conocí tantos lugares, genial. Y nada, o sea, fuera de todo lo que te he contado, es que yo personalmente también me di el tiempo de conocer cuáles eran como los modelos de negocios para poder llegar aquí a mi país y poder copiarlos o tratar de imitarlos, por así decirlo. Modelos de negocio, el culturizarme, el conocer nuevas personas. Y bueno, si ustedes me preguntan como a qué edad yo recomendaría poder viajar o irse a otro país, bueno, para irse a vivir yo no pondría una edad exacta en realidad. Sí que es cierto que cuando uno se va a otro país a los 20 no es lo mismo que irse a los 30 o a los 40 o a los 50. ¿Por qué? Porque comúnmente los muchachos o muchachas de 20 años no tienen grandes responsabilidades, no tienen una familia a quien mantener y están partiendo en la vida. Por lo mismo irse ellos a vivir a otro país se les hace, por así decirlo, más simple. ¿Por qué? Porque ellos cuidarían de sí mismos nomás, ¿me entiendes? Cuidarían de ellos mismos, no tienen un hijo de por medio o una familia, como digo, a mantener. Una persona de 30 40 años posiblemente sí la tenga y eso obviamente dificulta un poco el irse a otro país. Pero siempre es posible y como digo, ahí yo no pongo una edad exacta. Lo que es para viajar, me cierro un poquito más, que siempre es mejor, para mí por lo menos, viajar cuando entre los 20 y 25 más o menos. Porque es una edad, como dije, que uno está más libre. Yo tengo 19 años y no tengo mayores responsabilidades, no tengo un hijo, no tengo una familia a quien mantener. Sí, ayudo a mi madre, a mi padre, qué sé yo, a mis hermanos, con lo que yo pueda de vez en cuando, pero no tengo esa responsabilidad mensual o etcétera. Y también es que puedo asumir mayores riesgos en el tema económico. O sea, si yo te quiero invertir, qué sé yo, en una importación, y tengo, no sé, $500 o $1000, esos $1000 va a ser más simple, por así decirlo, gastarlo siendo más chico, de edad me refiero, a ser adulto, porque adulto se ve un poco mal mirado en el tema social. ¿Por qué? Porque se supone que uno ya siendo más adulto, más viejo en otras palabras, se supone que ya tiene una familia, debe tener un empleo y bueno, aunque lo del empleo en este canal no va mucho porque aquí hablamos de emprendimiento, hablamos sobre buscar otro estilo de vida, ¿me entiendes? Y no quiero que se malinterprete que yo estoy en contra de la gente que es empleada. No, todo lo contrario, es mejor que no hacer nada, pero en este canal por lo menos se habla más de emprender, de ser empresario, de viajar, de vivir la vida, de otra forma, simplemente. Pero bueno, volviendo al tema, vuelvo a decir de que
no es lo mismo estar a los 40 años con tu hijo, con tu esposa, o deudas, o tu casa que mantener, a cuando tienes 17, 18, 19, 20, 25 años, tal vez a los 25 sí un poco mayor, pero no eres viejo. Y aparte que es una buena edad para poder disfrutar con los amigos y no, eso. Pero sin duda a cualquier edad algo hermoso y lo recomiendo 100% viajar a la edad que sea. Y, y nada, bueno, si te interesa una segunda parte de esto, déjamelo en los comentarios, apóyame con tu like y nada, también me despido y que tenga realmente un buen inicio de año y la meta que me propongo yo para este canal y este año lograr la cifra de los 10.000 suscriptores y yo sé que la vamos a lograr. Y te cuento, cuando lleguemos a la cifra de los 10.000 suscriptores haré una guía especial de cómo importar de China, totalmente gratuita, una guía de cómo importar de China. Así que si te interesa, suscríbete aquí abajo, no lo pienses más. Aquí se habla de emprendimiento, de negocios, de marketing, de viajes, de vivir la vida de otra manera como lo dije anteriormente. Y aquí en este video precisamente te conté un poquito de cuál ha sido mi experiencia. Lo quise dejar en partes, si la saga por así decirlo le está gustando. Como dije, déjenmelo en los comentarios. ¿Y por qué? Porque para no alargar mucho los videos, ¿ok? Pero sin duda alguna es una saga que me gustaría mucho poder seguirles contando, porque sin duda alguna hay mucho más, quiero darles muchos consejos, contarles más experiencia, de hecho experiencia muy desagradable alguna, otra muy buena, así que nada, iniciar con todo este año porque este año es tuyo. Así que nada, nos vemos la próxima, ¡chao!